Muy buenas tardes. Bendito sea Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí reunidos en forma virtual, por supuesto, para seguir preparándonos y estudiar, aprendiendo de la hermosa y bendita palabra de Dios. En Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. En esta nuestra nueva serie, Seminario de Adoración, Proclamación del Santo Nombre de Dios. Con el día de hoy, precisamente el capítulo primero, el capítulo 1, Sacrificio Vivo. ¿Cómo debemos adorar a Dios? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Cuál es la forma? ¿Cuáles son las formas en que podemos adorar a Dios? Precisamente el día de hoy estaremos aprendiendo de ese tema tan importantísimo y deseo de todo corazón que toda duda quede disipada el día de hoy. Así es que pongámonos cómodos y preparémonos para estudiar juntos esta hermosa y bendita palabra de Dios. Y hablando de nuestra temática del día de hoy, sacrificio vivo. En la antigüedad, la forma de poder ofrecer o poder hacer una ofrenda a Dios era por medio de un sacrificio, un cordero, un becerro o un cabrito sacrificado, porque era necesario el derramamiento de sangre para poder ofrecer un holocausto, para hacer una ofrenda a Dios y poder ser limpiado de las faltas de los pecados. Sin embargo, gracias a la misericordia del mismo Dios, Él hizo una única ofrenda, su Hijo unigénito, para que en lugar de nosotros fuera sacrificado y derramara su sangre para ser beneficiarios todos nosotros. Y habiendo sido hecha esa ofrenda, habiendo efectuado ese sacrificio definitivo, no más fue necesario hacer sacrificio. Sin embargo, el día de hoy la misma palabra de Dios nos da esta recomendación en el libro de Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio a Dios, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios no significa precisamente que tengamos que ser religiosos y estar todo el día en meditación, y mucho menos, no, sino que significa que nosotros debemos de aceptar en nuestro corazón, en nuestra mente, plenamente convencidos que tenemos una pertenencia, que nosotros le pertenecemos a Dios, porque Él nos compró con el precio de su sangre y por lo tanto ahora le pertenecemos a Él. Y esa pertenencia nos debe dar una seguridad en nuestra vida, donde quiera que andemos, que se note que verdaderamente estamos seguros de lo que somos, de lo que estamos, a quién pertenecemos, y conocerlo más y más al Señor en nuestra propia vida, la cual ahora le pertenece a Dios, pero en la plenitud de nuestro ser. ¿A qué me refiero esto? Algo muy importante que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tenemos que vivir en esa plenitud conscientes
de que le pertenecemos a Dios y por lo tanto hemos sido apartados. Hemos sido santificados, significa haber sido apartados para Dios. Y tenemos que tener en nuestra mente, en nuestra vida cotidiana, todo lo que implica nuestra pertenencia a Dios. Y vivir así el resto de nuestra vida plenamente conscientes que esa pertenencia ahora tiene un dueño, Dios nuestro Señor, y guardarnos así en ese estado, en esa mentalidad, en esa fe, hasta que venga el Señor Jesucristo a recoger a su iglesia. El Señor Jesús, cuando iba de paso por Samaria y se encontró a la mujer de Sicar, en el Evangelio de Juan capítulo 4, con quien estuvo conversando y sin perder el tiempo la estuvo discipulando. Cuando le enseñó sobre la adoración, a ésta le dijo: Mujer, créeme que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es importante notar y distinguir en este texto bíblico, si usted lo puede leer, la diferencia entre espíritu con mayúscula y espíritu con minúscula. Cuando en la palabra de Dios dice espíritu con mayúscula se refiere al Espíritu Santo, pero cuando lo dice con minúscula se refiere al espíritu que vive dentro de nosotros, el espíritu del hombre. Pero volviendo al contexto de este texto, en espíritu y en verdad, son dos términos separados que el Señor Jesús emplea, que sin hacer uso de la teología simplemente habla de una congruencia entre la emoción del espíritu y la realización de nuestros actos. Porque de nada serviría adorar a Dios en espíritu y pasar por nuestra vida pisoteando a terceras personas. ¿Está usted de acuerdo con esto? Es decir, debe haber una congruencia entre nuestro deseo de servir a Dios y lo que hagamos con otras personas también. Cuando nosotros le adoramos a Dios en espíritu, se refiere a nuestro nuevo hombre, la nueva naturaleza que nos enseña la Biblia, por cuanto Dios hizo vivir nuestro espíritu que estaba muerto, para lo cual fue necesario nacer de nuevo, como el Señor le enseñó a Nicodemo en Juan capítulo 3. Cuando no conocíamos a Dios, nuestro espíritu era, por decirlo así, como un grano de frijol, muerto como una piedra. Si nosotros guardamos un grano de frijol en un lugar fresco y seco, ¿cuánto puede durar almacenado? Tal vez meses, años, y permanece en el mismo estado como si fuera una piedra, muerto. Pero si alguien lo pone en un recipiente sobre tierra o en un frasco con algodones y le ponen agua, empieza a nacer. Sin importar cuántos años había estado muerto, este pequeño grano de frijol, ahora en un lugar adecuado y con agua, empieza a nacer vida en él. De ese modo es que nuestro espíritu estaba muerto por tantos años, y cuando tuvimos nuestro encuentro con el Señor, vino el Espíritu Santo y lo roció con agua viva, y entonces nacimos de nuevo. Y ahora esa nueva criatura, así como el grano de frijol ya germinado, comenzó a crecer en nuestro interior. Nuestro espíritu nos lo dio Dios, y cuando morimos, dice Eclesiastés,
El cuerpo vuelve al polvo como era y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Nuestro espíritu, ahora naciendo de nuevo, llamado bíblicamente el nuevo hombre o la nueva criatura, no conoce otra cosa que pedir alimento de las cosas de Dios. Como proviene de Dios, solamente pide lo de Dios: leer la Biblia, escuchar alabanzas, alimentarse de lo espiritual, y no sabe hacer otra cosa que no sea adorar a Dios. Entonces ahora entendemos que adorar en espíritu es más sencillo que adorar a Dios en verdad. Porque para adorar a Dios en espíritu no necesitamos aprendizaje, porque nuestro espíritu que proviene de Dios lo tiene en su naturaleza, porque es la semejanza de Dios, pues fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces ahora nos toca aprender a adorar también en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces nuestra vida cotidiana, nuestro andar, nuestro decir, es el sacrificio vivo que presentemos a Dios. Y la doctrina de los evangelios, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, le adoramos en verdad cuando, número uno, cuando le amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. 2, amando a nuestro prójimo. 3, perdonando. 4, amando a nuestros enemigos. 5, cuando nos reconciliamos. 6, tomando nuestra cruz y seguirle. 7, acudiendo a Él cargados. Número 8, orando y ayunando en secreto. 9, buscando el reino de Dios y su justicia. Y 10, confesándolo delante de los hombres. Ese es el sacrificio vivo. Ese es el complemento de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y vamos a ver cada uno de estos preceptos para entender cómo poder realmente adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cómo en verdad vivir una vida que le agrada a Dios. En este momento me gustaría compartir con ustedes un hermoso canto de adoración. Espero lo disfruten. No dejes que me olvide en dónde estaba yo. No dejes que me olvide lo mucho que costó. No dejes que me olvide en dónde estaba yo. No dejes que me olvide la promesa que hice yo. Como la primera vez, te quiero adorar. Como la primera vez, me vengo a humillar. Levanto mis manos, te digo te amo, te quiero adorar. Bendice, alma mía, al Señor.
favor. Bendice, alma mía, al Señor, y nunca se te olvide su perdón. Levanto mis manos, te digo te amo, te quiero adorar. Te quiero adorar. Número 1. El más importante mandamiento. Cuando le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro pensamiento, con todas nuestras fuerzas. En una palabra, con todo nuestro ser. Así lo dice Deuteronomio 6:5, y como también dice en el Evangelio de Mateo capítulo 22, versos 37 y 38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y usted se preguntará, ¿cómo podemos amar a Dios? ¿Se trata de un sentimiento? ¿Se trata de una emoción que sentimos? ¿Se trata de un deseo de servirle y de representarle? Sí, eso se trata, y de eso se trata el primer amor. Cuando sentimos una emoción tan grande de habernos encontrado con el Señor y deseamos servirle y estar activos en la obra. Pero definitivamente demostramos amarle si tenemos temor de Dios. Y conforme al libro de Proverbios, en el capítulo 8, verso 13, nos aclara lo que es tener temor de Dios. Y dice que aborreciendo el mal, si obedecemos su mandamiento, amando a nuestro prójimo también, o creyendo en el que Dios ha enviado, según Juan capítulo 6, verso 9. Y le amamos a Dios permaneciendo en el reino de los cielos y no andando conforme a la carne. Todo esto es la gran pasión que sentimos por Dios, cuando sentimos también el celo de Dios y contendemos ardientemente por la fe, peleando la buena batalla. Así como si buscamos permanentemente servirle y meditamos y aprendemos con buena disposición su palabra y buscamos profundizar en ella, con el deseo de conocerlo a Él más y más y estar agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Por todo eso es merecedor de recibir nuestro amor y que le amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra conciencia. Pero sin olvidar que tenemos que ser congruentes, porque como dice el número 2, cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así lo dice el libro de Levíticos, capítulo 19, verso 18. Tal como el mismo Señor Jesús nos lo dejó saber en Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así de importante es este otro mandamiento, amando a nuestro prójimo, primero en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto es nuestra familia, los hermanos en la fe, nuestros parientes y los que están en el mundo. Todas las personas que se encuentran en el mundo, teniendo nosotros misericordia y cuidado y teniendo paciencia y tolerancia con todas las personas.
No es tan fácil adorar a Dios en verdad. Y algunos de los mandamientos que nos estipula el Señor Jesucristo son un tanto difíciles de llevar a cabo. El número 3 dice, perdonando a los que nos ofenden o lastiman. Este mandamiento nos los dio el Señor en Marcos capítulo 11, versos 25 y 26 y Mateo 6, 14. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. La reconciliación es algo muy importante y tan importante es obedecer a Dios en el perdón. Tanto así que dice en Mateo 6:15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así de importante es la magnitud de este precepto, de modo que si en forma natural y genuina practicamos el perdón, es una forma de adorar a Dios en verdad. Y en el número 4, amando a nuestros enemigos. Tanto en Lucas capítulo 6 como en Mateo capítulo 5 vemos este pasaje. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pero también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Sin duda el Señor Jesús nos demanda mayor misericordia que la que Moisés instruyó para el pueblo hebreo, y en realidad para Él es más acepta la misericordia que el sacrificio. Entonces adorémoslo en espíritu, pero también en verdad. Con el número 5, cuando nos reconciliamos dejando la ofrenda en el altar. Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este énfasis indica la importancia de la reconciliación. Y es muy importante distinguir la diferencia entre el perdón y la reconciliación. ¿Puede usted distinguir la diferencia? La reconciliación va más allá, pues existen dos actos en la reconciliación. El primer escenario es que alguien te haya ofendido y perdones. Y este es el acto del perdón explicado en el punto 4, el párrafo anterior. Sin embargo, es muy importante señalar que el proceso de reconciliación, la persona que te ofendió se sienta arrepentida. Pero para eso hay que hacerle saber que te ofendió, que lo que hizo fue incorrecto, decirle de frente y persuadirle que no sea necesario repetir el acto. Para eso se necesita valentía, se necesita valor para ir a hablar
con la persona que te ofendió y hacer saber cuál es el punto que te hizo sentir ofendido a ti. El tener esa valentía e ir a hacerlo es un acto de reconciliación, es un acto que provoca que la otra persona quizás se sienta arrepentido de haberte ofendido. Y entonces te pide perdón. Y tú tienes la facultad de otorgar el perdón a esta persona. El segundo escenario es si con una acción tuya hiciste sentir ofendido a alguien. Reconócelo. Arrepentirse y pedirle perdón a la persona ofendida. Todo esto es la reconciliación, porque lográndose esta, se vive libremente, sin estorbo en nuestra relación con Dios y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. También adoramos a Dios en verdad, como dice el número 6, cuando tomamos nuestra cruz y le seguimos. El Evangelio de Lucas en el capítulo 9 y Mateo 16 nos dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto no se trata de religiosidad, sino de algo meramente humano, meramente práctico. Pues Pablo decía en el libro de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿A qué se refiere esto? Cuán difícil es desprenderse de algo de nuestra vida que hemos hecho crecer aún desde niños. La carne. La carne, que según la descripción bíblica no es otra cosa sino el ego y los malos pensamientos. Esto ha formado parte de nuestra personalidad. A cada quien se ha acomodado según su circunstancia, según su comodidad, según su placer, según su vida social. Por eso es que cuesta mucho trabajo menguar la carne en nosotros. Por eso, cuando sacrificamos esa parte de nosotros para obedecer y servir a Dios, como sigue diciendo Pablo en esta misma cita, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con todo esto, el Señor Jesús merece ser honrado en nuestro freno de la carne, en nuestro sacrificio vivo, glorificándolo en nuestro comportamiento y en nuestra fe no fingida. Adoramos a Dios en verdad, con el número 7, cuando acudimos a Él cargados y cansados. Este es un acto de adoración a Dios, porque a Él lo hacemos sentir satisfecho. Cuando acudimos a Él a entregar nuestras cargas y nuestro cansancio. La razón es porque lo hacemos sentir satisfecho, dado que le estamos demostrando nuestra plena confianza a Dios, porque es nuestro Padre y lo consideramos así, en esa plena confianza de fe. Y nuestra fe para Él es tan importante, mucho más valiosa que el oro, dice la palabra. Imagínese, así de importante es, y lo hacemos sentir satisfecho con esa fe, con esa confianza. Cuando acudimos a Él cargados y cansados. Dice Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cualquiera de nosotros, al ser padres, comprendemos esto. ¿Qué problema que se les presenta a nuestros hijos que no queramos estar allí para resolvérselo? Para los padres, nuestros hijos, tengan la edad que tengan,
temprana o postrera, no dejan de ser nuestro gran tesoro. Mas, dice el Señor, si vosotros, siendo malos, dan buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenas cosas a quienes se lo pidan. Nunca debemos dudar que Dios desea lo mejor para nuestras vidas. Él está cercano a nosotros en las necesidades, en las dolencias, en las crisis, pero anhela que volteemos a verlo y clamarle. Si nosotros le creemos y obedecemos en esta confianza, Él se siente complacido, se siente honrado con nuestra fe. Número 8 también, cuando oramos en secreto y ayunamos. Así lo dice la palabra en Isaías 26:20 y en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versos 6, 17 y 18. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Dios detesta la soberbia y se agrada de la sencillez de corazón. Cuando los discípulos pidieron al Señor que les enseñara a orar, Él primero que nada les enseñó lo que no deben hacer cuando oren. A Dios le agrada que seamos mansos y humildes de corazón, tal como el mismo Señor Jesús nos ha demostrado. Adoramos a Dios en verdad con este otro gran acto de fe. Dice el número 9, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 31 y Mateo 6, 31 al 34. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. En nuestra relación personal con Dios, Él desea lo mejor para cada uno de nosotros. Y como dice su palabra, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Andemos pues confiadamente, pero de veras confiemos. No dudemos que Él nos suplirá conforme a sus riquezas en gloria, y honrémoslo con esa fe y confianza. Número 10. Cuando le confesamos delante de los hombres. Dice Lucas 12:8 y Mateo 10:32. Les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Dice Mateo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. En una ocasión compartí en redes sociales 2 cosas de una de mis hijas, la cual gracias a mi bendito Dios ha estado llevando una relación con Dios como pocos jóvenes de su edad, 16 años. Se trataba de un testimonio que pronunció en el altar después de un campamento de jóvenes y también un canto de adoración en su graduación del programa de la iglesia llamado Alta Potencia. Ambos actos o eventos los pude compartir sintiéndome satisfecho y orgulloso ante tantos contactos en dichas redes, y leer los comentarios y elogios de familiares y amigos me hizo sentir más que satisfecho. De ese mismo modo, Dios se siente orgulloso de nosotros cuando le creemos y le obedecemos confesando y hablando de nuestra relación con Él. Cada uno de nosotros podemos humanamente experimentar satisfacción tal como Dios siente de nosotros.
pues tenemos un Dios viviente que en todo momento quiere experimentar la satisfacción de sus hijos. Pero también, tristemente, siente muchas veces decepción y tristeza de nuestros actos y nuestra falta de fe. Confesémosle, pues, para ayudar y para adorarlo en verdad con nuestros hechos. Es una forma de adorarlo en verdad con nuestra fe en acto, nuestra fe en acción, nuestra fe en hechos. Conclusión, entonces, adorarlo en espíritu significa nuestra relación del espíritu de nosotros, el hombre interior, relacionándose directamente con el espíritu de Dios. Eso es adorarlo en espíritu, pero adorarlo en verdad. No se trata de religiosidad, sino que se trata de hechos prácticos, hechos cotidianos, situaciones que vivimos en cada día, donde tenemos que vivir una vida congruente, una vida que le agrada a Dios. Y nuestra forma de agradarlo mayormente es demostrando que tenemos fe, demostrándole a Él que le creemos su palabra, demostrándole a Él que le tenemos confianza, demostrándole a Él que estamos totalmente convencidos de que es un Dios viviente, que nos puede oír, que nos puede hablar, que nos puede responder cualquier tipo de necesidad. Y así es la forma de vivir todos los días de nuestra vida. Con todo esto, mis hermanos, cuidemos nuestra relación con Dios todos los días, concluyendo de esta manera el tema del día de hoy y esperando que en la próxima semana, con el gran favor de Dios, estemos nuevamente conectados para seguir estudiando este seminario de adoración, la proclamación del santo nombre de Dios. En Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Entonces, la próxima semana, con el favor de Dios, a la misma hora, nos volvemos a conectar para seguir preparándonos en este importante tema, el seminario de adoración. Mientras tanto, muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Deseo que tengan una semana llena de bendiciones en su vida. Amén y amén. Hoy, Señor, vengo a ti con ofrendas, con acciones de gracias. También tú cuidaste de mí en estos días, me rodeaste con tu bendición. Hoy, Señor, te diré lo que quieres, lo que estás esperando escuchar. Cantaré de tus mil maravillas, tu grandeza voy a publicar. Hoy yo te vengo a decir que tú cuentas con todo lo que te pedí, con el agua de vida que me hace reír. Hoy la sed está lejos, muy lejos de mí. Hoy yo te quiero abrazar y te quiero decir al oído, Señor, que tú eres la luz que